¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre la naturaleza de los pensamientos que surgen en tu mente? Quizás no todos sean verdaderamente tuyos. Ahora imagina un momento de silencio en medio del caos, cuando todo parece desmoronarse. ¿Y si en ese preciso instante Dios estuviera susurrando algo poderoso, algo capaz de transformar tu vida? Confiar en Dios no siempre es fácil, especialmente en días de tormenta, cuando la desesperación golpea a la puerta de nuestro corazón. Pero existe un poder invisible que puede transformar el caos en victoria, la fe. No una fe superficial o adormecida, sino una fe viva, una conexión directa con el Dios de lo imposible. Recuerda la historia de Noé, quien construyó un arca cuando ni una sola gota de lluvia había caído, o la de Moisés, quien vio cómo el mar se dividía frente a un ejército que lo perseguía. Estos relatos parecen lejanos, pero el mismo Dios que realizó esos milagros sigue actuando hoy. Solo espera que des el paso de fe. ¿Estás listo para vivir esa transformación en tu vida? A menudo, el miedo es el mayor enemigo de nuestra fe. Nos susurra que no somos capaces, que nuestros problemas son demasiado grandes, que Dios no escucha nuestras oraciones. Pero recuerda a David, aquel joven pastor que enfrentó a un gigante armado únicamente con una honda y una piedra. Él también sintió miedo, pero eligió creer. Y cuando eliges creer, el miedo pierde su fuerza y la victoria se vuelve inevitable. ¿Has estado clamando por un milagro últimamente? Tal vez anhelas sanidad, estabilidad económica o la restauración de una relación rota. Si analizas los milagros narrados en la Biblia, notarás que todos tienen algo en común, la fe. Considera a la mujer que, convencida de que tocar el manto de Jesús bastaría para sanarla, lo hizo y fue curada. O piensa en Pedro, que caminó sobre las aguas porque confió en la voz de Jesús llamándolo. Estas historias no son simples relatos antiguos, son testimonios vivos de que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Sin embargo, si no damos el paso de fe, ¿cómo podemos experimentar lo sobrenatural? Las pruebas y dificultades que enfrentamos son el terreno fértil donde la fe crece y se fortalece. Mira la vida de Job, quien lo perdió todo, bienes, familia y salud. Aún en medio de su dolor, proclamó, el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Dios no solo restauró su vida, sino que lo hizo de formas que Job nunca habría imaginado. ¿Podrías, como él, confiar en Dios incluso en las cenizas de tus propias luchas? La fe no garantiza una vida sin problemas, pero nos asegura que nuestras dificultades no serán en vano. Dios usa cada desafío para moldearnos, transformarnos y acercarnos más a su propósito. Y cuando confiamos plenamente en Él, obtenemos una recompensa invaluable, una paz que sobrepasa todo entendimiento, la certeza de que estamos en las manos del Creador. ¿Has sentido que el sufrimiento te sobrepasa? Dios utiliza los momentos de dificultad para trabajar en nuestro carácter y fortalecer nuestra fe. Imagina a un herrero calentando un pedazo de metal hasta que sea maleable. Con golpes precisos, lo moldea para crear algo útil y hermoso. De manera similar, Dios nos transforma en medio del calor de las pruebas. José, vendido como esclavo por sus propios hermanos y encarcelado injustamente, tenía muchas razones para rendirse. Sin embargo, mantuvo su fe en Dios. Años más tarde, José pudo ver cómo cada dolor tenía un propósito, salvar la vida de su familia y de una nación entera. Como él mismo dijo, ustedes planearon hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. La fe nos da fuerza para enfrentar las adversidades con valor. En Isaías 40 horas y 31 minutos leemos que los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, vuelan alto como las águilas, corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. Esta fuerza espiritual no surge de la nada, se desarrolla cuando elegimos confiar en Dios, incluso en medio de la incertidumbre. Además, la fe nos transforma desde dentro. Nos ayuda a desarrollar paciencia, perseverancia y confianza. Nuestro objetivo final es parecernos más a Jesús. En los momentos de angustia, como en el jardín de Getsemaní, Jesús oró, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya, Lucas 22:42. Su confianza plena en el plan del Padre nos enseña a rendirnos con fe. La fe no solo transforma nuestro interior, sino que también se convierte en un testimonio para los demás. Piensa en cómo David,
un joven pastor sin experiencia militar, se enfrentó a Goliat. No confiaba en su habilidad, sino en el poder de Dios. Al derrotar al gigante, no solo obtuvo la victoria, sino que también mostró a toda una nación lo que puede lograr alguien que deposita su confianza en el Señor. Por otro lado, la fe nos ayuda a perseverar cuando las circunstancias nos invitan a rendirnos. Hebreos 12:1 nos llama a correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante, fijando los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Esto significa avanzar, incluso cuando la vida se vuelve difícil, sabiendo que Dios nos está sosteniendo. Cada prueba que enfrentamos con fe fortalece nuestra confianza y nos prepara para desafíos futuros. Así como el oro se refina en el fuego, nuestras vidas son transformadas a través de las dificultades. Mira hacia atrás por un momento y reflexiona, ¿cuántas veces Dios te ha guiado a través de situaciones difíciles? Tal vez antes eras impaciente o fácilmente abatido, pero ahora has aprendido a confiar y descansar en Él. El poder transformador de la fe nos capacita no solo para sobrevivir, sino para brillar. Cuando permitimos que Dios nos moldee, nuestra transformación impacta a quienes nos rodean. Nuestra vida se convierte en una evidencia viva de lo que significa caminar con fe. En la Biblia encontramos numerosos ejemplos de cómo la fe transformó la vida de personas comunes. Imagina a Noé, martillando cada tabla del arca bajo las miradas burlonas de sus vecinos. Construyó ese gran barco sin evidencia de lluvia, confiando únicamente en la palabra de Dios. Cuando cayó la primera gota, quedó claro que su fe lo había salvado a él y a toda su familia. Ahora imagina a Moisés, con el mar rojo frente a él y el ejército del faraón detrás. El pueblo hebreo estaba aterrorizado, pero Moisés levantó su vara en un acto de fe, y el agua se dividió, creando un camino de salvación. Fue su confianza en el Señor lo que hizo posible lo imposible. Recuerda también a Abraham, quien recibió la promesa de ser padre de muchas naciones a pesar de su avanzada edad y la esterilidad de Sara. Contra toda lógica, Isaac nació, cumpliendo la promesa divina. Más tarde, cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo, Abraham obedeció, confiando en que el Señor tenía un propósito mayor. Estas historias nos muestran que la fe no es pasiva, requiere acción. A veces implica dar pasos que desafían la lógica, como cuando Pedro salió de la barca para caminar sobre el agua. Aunque comenzó a hundirse al distraerse, Jesús lo tomó de la mano, mostrándonos que incluso cuando nuestra fe vacila, Dios no nos abandona. La fe también es un escudo contra el miedo. Cuando enfrentamos tormentas, como los discípulos en la barca, el miedo nos grita que todo está perdido. Pero Jesús nos recuerda, ¿por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Marcos 4:40. Su paz calma nuestras tormentas interiores, ayudándonos a ver que, aunque los vientos soplen con fuerza, Él siempre está con nosotros. La fe nos permite conectar con lo sobrenatural. No se trata de una creencia vaga, sino de una certeza viva que activa el poder de Dios en nuestras vidas. La fe es la llave que abre puertas que parecen imposibles de atravesar. Si miramos a Pedro caminando sobre las aguas, vemos que lo que parecía completamente fuera de lo normal se hizo posible cuando Pedro confió plenamente en Jesús. Este acto de fe no solo desafió las leyes naturales, sino que mostró que, cuando nos enfocamos en Dios, lo imposible se vuelve posible. Piensa en la mujer que sufrió durante 12 años con una enfermedad incurable. A pesar de haber gastado todo su dinero en médicos, su fe la impulsó a acercarse a Jesús. Solo tocando el borde de su manto, fue sanada. Jesús, al notar la fe de esta mujer, le dijo, «Tu fe te ha sanado». Este milagro no fue el resultado de un acto dramático o de una oración fuerte, sino de un acto de fe simple pero poderosa. La fe es más que una acción, es un canal por el cual lo sobrenatural se hace realidad. A lo largo de las Escrituras, vemos que no es la magnitud de la fe lo que importa, sino el objeto de nuestra fe, Dios mismo. Jesús nos enseña que incluso si nuestra fe es tan pequeña como un grano de mostaza, podemos mover montañas, Mateo 17:20. Esto no significa que la fe en sí misma tenga poder mágico, sino que conecta nuestras vidas con el poder de un Dios que puede hacer lo imposible. Lo sobrenatural no siempre tiene que ver con milagros visibles como sanaciones físicas o manifestaciones grandiosas. A veces, lo sobrenatural ocurre en lo más profundo de nuestro ser.
Dios cambia corazones endurecidos, restaura relaciones rotas y trae paz en medio del caos. Todo esto es igualmente un acto sobrenatural. La fe no solo tiene un impacto personal, sino que también tiene el poder de cambiar nuestro entorno y las personas a nuestro alrededor. José, por ejemplo, aunque fue vendido como esclavo y sufrió años de injusticias, nunca perdió su fe en Dios. A pesar de las adversidades, su confianza en el Señor lo mantuvo firme. Cuando llegó el momento, José vio cómo Dios lo usaba para salvar a su familia y a una nación entera. Lo que parecía un destino de fracaso se convirtió en una oportunidad para manifestar el poder de la fe y la fidelidad de Dios. En el camino de la fe, el miedo siempre tratará de interponerse, como lo hizo con Pedro cuando caminaba hacia Jesús sobre las aguas. El viento comenzó a soplar con fuerza, y cuando Pedro desvió su mirada de Jesús, comenzó a hundirse. Pero en ese momento, Jesús lo alcanzó, tomándolo de la mano. Esto nos enseña que aunque nuestra fe sea pequeña, y aunque nuestra confianza vacile, Dios siempre está dispuesto a tomarnos y ayudarnos a levantarnos. Cuando confiamos en Él, el miedo pierde su poder. Este poder transformador de la fe no es algo que solo ocurrió en tiempos bíblicos, sigue activo hoy. A veces, enfrentamos situaciones que parecen insuperables, pero la fe nos da la capacidad de ver más allá de las circunstancias. Nos permite avanzar en medio de las tormentas, confiando en que Dios está en control. Cuando depositamos nuestra fe en Él, somos capaces de ver la mano de Dios obrando en lo que parecía imposible. La fe, entonces, no es solo una respuesta a los problemas externos, sino que también es una herramienta poderosa que Dios utiliza para transformar nuestro interior. No importa cuánto tiempo haya pasado, o cuán difíciles se vuelvan las pruebas, la fe siempre nos sostiene, nos fortalece y nos guía. Al caminar en la fe, a menudo nos enfrentamos a la incertidumbre. A veces parece que no hay un camino claro, y nuestras fuerzas parecen agotarse. Sin embargo, la fe nos da la confianza de que, aunque no veamos todo el panorama, Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Cada desafío es una oportunidad para ejercitar nuestra fe y ver cómo Él obra en nuestro favor, incluso cuando no entendemos cómo o cuándo sucederá. Recuerda la historia de Abraham. A pesar de las dificultades y de las aparentes imposibilidades que surgieron, él confiaba plenamente en la promesa de Dios. Cuando todo parecía estar en su contra, su fe fue puesta a prueba aún más. Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. En ese momento, Abraham no entendía por qué, pero obedeció, confiando en que Dios tenía un propósito mayor. En el último momento, Dios intervino, demostrando que su plan era perfecto y que la obediencia de Abraham no sería en vano. La fe también nos enseña a ser perseverantes. La vida cristiana no está exenta de pruebas, pero esas pruebas son las que nos permiten crecer en el carácter. Como se menciona en Romanos 5, 3-4, la tribulación produce perseverancia, la perseverancia, carácter y el carácter, esperanza. La esperanza que tenemos en Cristo nunca nos decepcionará, porque sabemos que su amor está derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Así como el oro es refinado en el fuego, nuestra fe también es purificada a través de las pruebas. Cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, es una oportunidad para confiar en Dios, sabiendo que Él está usando esos momentos para fortalecernos. Las dificultades no son un obstáculo para la fe, sino un medio para hacerla más fuerte y más genuina. La perseverancia es una virtud clave cuando hablamos de fe. En nuestra vida cotidiana, enfrentamos desafíos que pueden hacernos querer rendirnos, pero la fe nos da la fortaleza para seguir adelante, incluso cuando las fuerzas parecen escasear. La perseverancia no significa simplemente resistir pasivamente, sino confiar activamente en que, aunque el camino sea difícil, hay un propósito divino en todo lo que vivimos. El apóstol Pablo también experimentó momentos de prueba. En 2 Corintios 4, 8-9, él escribe: estamos atribulados en todo, pero no angustiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Estas palabras reflejan cómo la fe nos permite mantenernos firmes incluso en medio de las dificultades, sabiendo que no estamos solos. Dios está con nosotros, dándonos la fuerza para superar cualquier obstáculo. Recuerda también la vida de José. A lo largo de sus años de sufrimiento,
él nunca dejó de confiar en Dios. Aunque fue vendido como esclavo, encarcelado injustamente y rechazado por su propia familia, su fe nunca flaqueó. Con el tiempo, pudo ver cómo todo lo que había vivido se alineó con el plan perfecto de Dios para su vida. La fe de José no solo lo sostuvo a través de los momentos más oscuros, sino que también lo preparó para ser una bendición para otros. Así como José, todos enfrentamos pruebas que parecen interminables. Sin embargo, la fe nos permite mirar más allá de nuestras circunstancias y recordar que, aunque no entendamos el propósito inmediato, Dios está trabajando en nosotros y a través de nosotros para algo más grande. La fe nos da una visión más amplia, nos permite ver más allá de lo que nuestros ojos pueden captar y confiar en que, en su tiempo perfecto, todo encajará de la mejor manera. La fe nos ayuda a ver las circunstancias desde una perspectiva diferente. En lugar de centrarnos únicamente en los problemas que tenemos, nos permite mirar más allá de ellos, confiando en que Dios está en control. Es como si nuestra visión se ampliara, permitiéndonos entender que las dificultades actuales no son el fin de la historia, sino una parte de un proceso mucho más grande. Recuerda a los discípulos en la barca durante la tormenta. Estaban asustados, creyendo que iban a perecer, pero Jesús estaba con ellos. Cuando lo despertaron, Él calmó la tormenta con solo una palabra. Aunque los discípulos no entendían lo que sucedía en ese momento, Jesús les mostró que su poder es más grande que cualquier tormenta. De la misma manera, cuando confiamos en Jesús, las tormentas de nuestra vida pierden su fuerza. La fe en Él nos permite enfrentar los vientos y las olas con serenidad, sabiendo que Él tiene el control. Lo sobrenatural no solo se manifiesta en milagros visibles, sino también en nuestra capacidad para mantener la paz interior. En momentos de caos, cuando todo parece estar fuera de control, la fe nos da una paz que va más allá de la comprensión humana. Esta paz no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que Dios está con nosotros y que Él cumplirá su promesa de estar siempre a nuestro lado. Cuando caminamos por fe, experimentamos la transformación interna que solo Dios puede ofrecer. La fe nos moldea y nos purifica, transformando nuestras reacciones, pensamientos y actitudes. A medida que nuestra fe crece, aprendemos a ser más pacientes, más amables y más compasivos, reflejando así el carácter de Cristo. La fe no solo cambia nuestras circunstancias externas, sino que tiene el poder de cambiar todo nuestro ser, desde lo más profundo de nuestro corazón. Al seguir avanzando en nuestra vida de fe, aprendemos a soltar el control. A menudo, nuestra tendencia es tratar de resolver todo por nuestra cuenta, pero la fe nos enseña a confiar en que Dios tiene un plan mucho más grande que el que podríamos imaginar. A veces, los momentos de mayor prueba son los que nos enseñan a rendirnos por completo y a confiar en Él. Tomemos como ejemplo a Abraham, quien, después de esperar tanto tiempo por la promesa de tener un hijo, fue llamado por Dios a sacrificar a Isaac. En ese momento, Abraham no entendió por qué, pero sabía que Dios había sido fiel hasta ese momento. A pesar de las preguntas y la incertidumbre, su fe lo llevó a obedecer. Al final, Dios detuvo el sacrificio, mostrando que la verdadera prueba de la fe no está en las circunstancias, sino en nuestra disposición para seguir confiando en Él. La fe también nos enseña a esperar. Muchas veces, la paciencia se vuelve difícil cuando enfrentamos dificultades que parecen no tener fin. Pero en esos momentos, Dios está trabajando en nosotros. En Romanos 8:28, encontramos una poderosa promesa: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aunque las pruebas pueden ser difíciles, debemos recordar que Dios puede usar incluso los momentos más oscuros para algo bueno. Él está a nuestro lado, moldeándonos, enseñándonos y preparándonos para lo que viene. Y al esperar, la fe también nos enseña a no desmayar. El camino de la vida no siempre es fácil, pero Dios nos anima a seguir adelante. En 1 Corintios 15:58, Pablo nos recuerda: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cada paso que damos en fe, aunque parezca pequeño o insignificante, tiene un propósito eterno. La fe también nos recuerda que no estamos solos en nuestra jornada. A veces, podemos sentirnos aislados, como si las pruebas que enfrentamos fueran demasiado grandes para superarlas.
pero Dios ha prometido que nunca nos dejará ni nos desamparará, Deuteronomio 31, 6. Él está siempre presente, guiándonos y dándonos fuerzas, incluso cuando no lo vemos con nuestros ojos físicos. Considera la historia de Job, quien pasó por una serie de pruebas devastadoras. En un solo día, perdió sus riquezas, su familia y su salud. A pesar de todo esto, Job nunca perdió su fe en Dios. En medio de su dolor, declaró, aunque Él me mate, en Él esperaré, Job 13:15. Esta actitud de fe es un ejemplo poderoso para nosotros. Job confiaba en que, aunque no entendiera sus circunstancias, Dios tenía el control y que sus sufrimientos no eran en vano. La fe nos enseña a descansar en la soberanía de Dios, confiando en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. En muchas ocasiones, nuestros planes no salen como esperábamos y podemos sentir que estamos perdidos o sin rumbo. Sin embargo, Dios está trabajando entre bastidores, guiándonos hacia el propósito que tiene para nuestras vidas. A veces, es en los momentos de quietud y espera cuando más podemos ver su mano obrando en nosotros. La fe también nos impulsa a vivir con propósito. No se trata solo de esperar a que las cosas mejoren, sino de ver cada situación como una oportunidad para crecer en nuestra relación con Dios. Cada día es una oportunidad para practicar la fe, para aprender a depender de Él en todas nuestras decisiones y para reflejar su amor a los demás. Cuando vivimos con fe, nuestra vida se convierte en un testimonio vivo de su gracia y poder. La fe es un camino de transformación constante. No es algo que alcanzamos de una vez y para siempre, sino una práctica diaria que nos moldea cada vez más a la imagen de Cristo. Cada prueba, cada desafío, es una oportunidad para ejercitar nuestra fe y permitir que Dios trabaje en nosotros. La fe, como un músculo, se fortalece cuando la usamos, y a medida que crecemos en ella, nos volvemos más conscientes de la presencia y el poder de Dios en nuestra vida. Cuando miramos nuestras vidas, podemos ver claramente las huellas de las pruebas que hemos superado. No siempre fue fácil, y muchas veces nos sentimos tentados a rendirnos, pero la fe nos sostuvo. La fe no se trata de tener una vida libre de dificultades, sino de saber que Dios está en medio de nuestras luchas, dándonos la victoria. A través de las dificultades, Él nos forma, nos moldea y nos prepara para lo que vendrá. Una de las mayores lecciones que la fe nos enseña es a no depender de nuestras fuerzas. En 2 Corintios 12:9, Pablo nos recuerda las palabras de Jesús: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Cuando nos damos cuenta de que no podemos hacer las cosas por nuestra cuenta, es cuando más experimentamos el poder de Dios. Él es nuestra fortaleza, nuestra ayuda en tiempos de necesidad. La fe, entonces, nos invita a rendirnos ante la soberanía de Dios. No se trata de que todo siempre salga como nosotros quisiéramos, sino de confiar en que Él tiene el control de todas las cosas. Cada día es una oportunidad para poner nuestra confianza en Él, sabiendo que su propósito es más grande que nuestras limitaciones. La fe nos invita a vivir con una perspectiva eterna. En un mundo que se enfoca en lo temporal y en las dificultades inmediatas, la fe nos da la capacidad de ver más allá de lo que está frente a nosotros. La fe nos recuerda que nuestras pruebas actuales no son el fin de nuestra historia, sino una parte de un plan divino más grande. El apóstol Pablo nos enseñó a mirar hacia adelante, más allá de las dificultades del presente, cuando escribió en 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aquí, Pablo nos muestra cómo nuestras pruebas, aunque duras, tienen un propósito eterno. La fe nos da la perspectiva necesaria para ver que todo lo que enfrentamos en esta vida tiene un propósito que va más allá de lo que podemos ver en el momento. Cada desafío que enfrentamos se convierte en una oportunidad para crecer en nuestra fe y acercarnos más a Dios. Es fácil perder de vista el propósito eterno cuando estamos rodeados de problemas y preocupaciones diarias. Pero la fe nos permite mirar a través de esa cortina de incertidumbre y ver la mano de Dios obrando en nuestra vida. Nos ayuda a tener esperanza, incluso cuando las circunstancias son difíciles. La fe nos da el valor para seguir adelante, sabiendo que lo que estamos viviendo no es el final de la historia. Además, la fe nos da la esperanza de que un día veremos la recompensa eterna de nuestra perseverancia.
Aunque en este mundo enfrentemos tribulaciones, la vida eterna que nos espera en Cristo es mucho más gloriosa de lo que podemos imaginar. La fe nos da una seguridad inquebrantable de que las promesas de Dios son verdaderas y se cumplirán en el tiempo perfecto. La fe nos invita a vivir con una perspectiva eterna. En un mundo que se enfoca en lo temporal y en las dificultades inmediatas, la fe nos da la capacidad de ver más allá de lo que está frente a nosotros. La fe nos recuerda que nuestras pruebas actuales no son el fin de nuestra historia, sino una parte de un plan divino más grande. El apóstol Pablo nos enseñó a mirar hacia adelante, más allá de las dificultades del presente, cuando escribió en 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aquí, Pablo nos muestra cómo nuestras pruebas, aunque duras, tienen un propósito eterno. La fe nos da la perspectiva necesaria para ver que todo lo que enfrentamos en esta vida tiene un propósito que va más allá de lo que podemos ver en el momento. Cada desafío que enfrentamos se convierte en una oportunidad para crecer en nuestra fe y acercarnos más a Dios. Es fácil perder de vista el propósito eterno cuando estamos rodeados de problemas y preocupaciones diarias. Pero la fe nos permite mirar a través de esa cortina de incertidumbre y ver la mano de Dios obrando en nuestra vida. Nos ayuda a tener esperanza, incluso cuando las circunstancias son difíciles. La fe nos da el valor para seguir adelante, sabiendo que lo que estamos viviendo no es el final de la historia. Además, la fe nos da la esperanza de que un día veremos la recompensa eterna de nuestra perseverancia. Aunque en este mundo enfrentemos tribulaciones, la vida eterna que nos espera en Cristo es mucho más gloriosa de lo que podemos imaginar. La fe nos da una seguridad inquebrantable de que las promesas de Dios son verdaderas y se cumplirán en el tiempo perfecto. A medida que nuestra fe crece, también lo hace nuestra comprensión de Dios. La fe no solo cambia lo que vemos, sino también cómo lo vemos. Cuando ponemos nuestra confianza en Él, empezamos a ver el mundo con los ojos de la esperanza, sabiendo que nada es demasiado grande para que Dios lo maneje. Él puede transformar lo imposible en posible, lo insignificante en significativo y las pérdidas en victorias. La fe nos permite ver a través del velo de la duda, hacia una realidad mucho más grande de lo que nuestras circunstancias pueden revelar. En las Escrituras, vemos que las grandes victorias fueron precedidas por momentos de fe intensa y sacrificio. La vida de Moisés es un claro ejemplo de cómo la fe nos lleva a hacer lo que parece imposible. Moisés no tenía la capacidad de abrir el mar rojo por sí mismo, ni de guiar a una nación a través del desierto, pero con fe, confió en la promesa de Dios y vio cómo lo imposible se hacía realidad. La fe lo empujó a actuar en obediencia, y al final, Dios se manifestó poderosamente. De manera similar, en nuestras vidas, cuando ejercemos fe, vemos cómo Dios se mueve de manera sobrenatural en circunstancias que de otro modo parecerían insuperables. La fe no solo nos lleva a esperar milagros externos, sino que también nos permite experimentar una transformación interna que impacta nuestras reacciones y decisiones diarias. La fe tiene el poder de cambiar nuestra perspectiva, nuestras emociones y, lo más importante, nuestra relación con Dios. Es importante recordar que la fe no siempre se ve en las victorias externas inmediatas. A veces, la fe se muestra en cómo nos mantenemos firmes en medio de la lucha, cómo seguimos confiando en Dios incluso cuando las respuestas no llegan de inmediato. En estos momentos, la fe no solo nos sostiene, sino que nos transforma, refinando nuestra paciencia, nuestra esperanza y nuestra confianza en el plan divino. La fe también tiene el poder de sanar, no solo nuestras circunstancias, sino también nuestras almas. A menudo, en medio del dolor, las heridas del corazón son las más profundas y a veces, las más difíciles de sanar. Sin embargo, cuando confiamos en Dios y le entregamos nuestras cargas, Él es capaz de restaurar lo que está roto en nosotros. Jesús mismo nos invita a venir a Él con todos nuestros problemas, nuestro dolor y nuestras heridas. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Mateo 11:28. La fe no elimina las dificultades de la vida, pero nos da la fuerza para enfrentarlas con la certeza de que no estamos solos. Sabemos que Dios está con nosotros, trabajando en nosotros y a través de nosotros para llevarnos hacia la sanidad. Esta sanidad no siempre es inmediata o completa en el sentido en que lo esperaríamos,
pero es un proceso continuo en el que Dios nos moldea y nos lleva a una mayor conformidad con su voluntad. A veces, el proceso de sanidad es doloroso, ya que implica enfrentar el dolor del pasado, perdonar y dejar ir lo que nos ha herido. La fe nos da la capacidad de hacer esto, no por nuestra propia fuerza, sino por el poder de Dios en nosotros. Él es el único que puede restaurar lo que está quebrantado, y la fe nos permite descansar en su capacidad para hacerlo. La fe también nos da la perspectiva necesaria para ver que, incluso cuando las cosas no van como esperamos, Dios está obrando en nuestras vidas. A menudo, lo que parece ser una derrota temporal es, en realidad, una oportunidad para experimentar el poder transformador de Dios. Cuando depositamos nuestra fe en Él, nos damos cuenta de que, en su tiempo perfecto, Él puede hacer que todo obre para bien. La fe también nos lleva a un lugar de humildad. En muchas ocasiones, nuestra tendencia es confiar en nuestras propias habilidades, en nuestro conocimiento o en nuestros recursos para resolver los problemas de la vida. Sin embargo, la verdadera fe se basa en reconocer nuestra dependencia total de Dios. La fe nos enseña a ser humildes, a entender que no tenemos el control y que nuestro poder es limitado, pero el de Dios no tiene fin. En 2 Corintios 12:9, Pablo nos recuerda lo que Dios le dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Esta verdad nos reta a cambiar nuestra perspectiva sobre la debilidad. En lugar de verla como algo que debemos evitar, la fe nos enseña que nuestras debilidades son oportunidades para experimentar el poder de Dios de manera más profunda. Cuando nos rendimos y reconocemos nuestras limitaciones, es cuando podemos experimentar su gracia y poder de manera real en nuestras vidas. A través de la fe, aprendemos a vivir con una confianza profunda en la soberanía de Dios. La vida no siempre será fácil, pero cuando confiamos en que Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, encontramos paz en medio de la tormenta. Incluso cuando las circunstancias no parecen alinearse con nuestras expectativas, la fe nos permite descansar en la certeza de que Dios está en control y que su propósito siempre será cumplido. La humildad en la fe también implica reconocer que, aunque no entendemos todas las respuestas, seguimos confiando en Dios. A veces, nuestras oraciones no son respondidas de la manera que esperábamos y las dificultades parecen persistir. Sin embargo, la fe nos llama a seguir adelante, confiando en que el Señor sabe lo que es mejor para nosotros y que su voluntad es perfecta, incluso cuando no la comprendemos por completo. Una de las mayores bendiciones de vivir por fe es la paz que experimentamos en medio de las pruebas. La vida no siempre es fácil, y las dificultades son una parte inevitable del camino, pero la fe nos ofrece algo invaluable, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra relación con Dios. En Filipenses 4:7, Pablo nos dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Cuando confiamos en Dios y vivimos por fe, esa paz se convierte en una fortaleza que nos sostiene durante los momentos más difíciles. No significa que no sintamos el dolor, la tristeza o el miedo, pero la fe nos da la capacidad de experimentar una paz profunda que no se ve afectada por lo que sucede a nuestro alrededor. Esta paz nos permite mantener la calma cuando todo parece caótico, porque sabemos que Dios está con nosotros, guiándonos y sosteniéndonos. Además, la paz que nos da la fe no solo se trata de tranquilidad emocional, sino también de estabilidad espiritual. Nos ancla en la certeza de que estamos en las manos de un Dios amoroso y soberano, quien tiene un plan para nuestra vida, incluso en medio de la incertidumbre. Esa paz nos lleva a la confianza de que, aunque no entendamos el porqué de las pruebas, podemos descansar en el conocimiento de que Dios está trabajando para nuestro bien. La fe también nos capacita para vivir con gozo, independientemente de las circunstancias. El gozo cristiano no se basa en las situaciones externas, sino en la seguridad de que Dios está con nosotros y que, al final, Él tiene la victoria. En Nehemías 8:10, se nos recuerda que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Este gozo nos fortalece y nos da la fuerza para enfrentar lo que venga, sabiendo que nuestra esperanza no está en las circunstancias temporales, sino en las promesas eternas de Dios. La fe es un viaje de constante crecimiento y transformación. En la vida cristiana,
nunca llegamos a un punto en el que podamos decir que ya no necesitamos confiar en Dios, porque nuestra fe debe ser cultivada y ejercitada día a día. La fe nos permite avanzar con valentía, pero también nos enseña la importancia de descansar en la gracia de Dios. Al caminar por fe, descubrimos que nuestras fuerzas no son suficientes para enfrentar todos los desafíos que la vida nos presenta. Nos damos cuenta de que necesitamos depender completamente de Dios. A lo largo de las Escrituras, encontramos que los grandes héroes de la fe fueron aquellos que, aunque tuvieron momentos de duda y debilidad, confiaron en que Dios estaba con ellos. Moisés, por ejemplo, pasó años en el desierto antes de ser llamado a liberar al pueblo de Israel. Su fe no fue instantánea, fue un proceso de aprendizaje y confianza en el plan de Dios para él. Aunque tenía miedo y dudas, Dios lo fortaleció y lo capacitó para llevar a cabo la misión que le había encomendado. De manera similar, en nuestra vida, la fe no siempre es un acto de confianza instantáneo. A menudo, es un proceso largo en el que aprendemos a confiar en Dios más profundamente con cada paso que damos. A medida que enfrentamos dificultades y desafíos, nuestra fe crece, porque vemos cómo Dios nos sustenta y nos guía. Es en los momentos de lucha donde más experimentamos la fidelidad de Dios, y cada vez que vemos su mano obrando en nuestras vidas, nuestra confianza en Él se fortalece. La fe también nos invita a caminar con esperanza, sabiendo que el propósito de Dios en nuestra vida es mayor que cualquier obstáculo que enfrentemos. Aunque a veces las pruebas puedan parecer interminables, la fe nos recuerda que Dios tiene el control y que Él no desperdicia ninguna de nuestras luchas. Cada experiencia difícil es una oportunidad para acercarnos más a Él, para ser transformados a su imagen y para experimentar su gracia de una manera más profunda. En la vida cristiana, la fe no es solo una respuesta a las dificultades, sino también un acto de obediencia. La fe nos impulsa a seguir el llamado de Dios, incluso cuando no entendemos todo lo que está sucediendo. Como Abraham, somos llamados a dar pasos de obediencia, incluso cuando no vemos el panorama completo. Dios nos llama a caminar por fe, confiando en que Él nos guiará a través de todo lo que venga. La verdadera fe, entonces, no es solo esperar que las cosas mejoren, sino confiar en Dios mientras atravesamos los valles. Nos enseña a vivir con un propósito, a esperar lo mejor, pero a confiar en que, independientemente de las circunstancias, Dios está trabajando en nuestra vida y que Él cumplirá sus promesas. La fe también es el motor que impulsa nuestra vida de servicio a los demás. Cuando caminamos por fe, nos damos cuenta de que no vivimos solo para nosotros mismos, sino para cumplir con el propósito de Dios en este mundo. La fe nos llama a vivir con un corazón de compasión y generosidad, sabiendo que todo lo que tenemos viene de Dios. Nos enseña a mirar a los demás con el mismo amor con el que Él nos mira a nosotros y nos desafía a compartir su amor y bendiciones con aquellos que nos rodean. En Mateo 25:40, Jesús nos recuerda que lo que hacemos por los demás lo estamos haciendo por Él. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. La fe nos lleva a ver más allá de nuestras propias necesidades y a ponernos en el lugar de los demás. Nos motiva a actuar con generosidad, a extender nuestra mano a aquellos que están necesitados y a ser una luz en un mundo oscuro. La verdadera fe no es solo una cuestión de creencias personales, sino una llamada a vivir de acuerdo con esos principios. Nos llama a ser agentes de cambio en el mundo, a llevar la esperanza de Cristo a aquellos que no la tienen. Cada acto de servicio, cada gesto de amabilidad, cada palabra de aliento, es una oportunidad para demostrar nuestra fe en acción. La fe se refleja no solo en lo que creemos, sino en cómo vivimos, en cómo amamos a los demás y en cómo reflejamos a Cristo en nuestro comportamiento diario. Esta vida de fe activa nos lleva a ser transformados de adentro hacia afuera. La fe nos purifica, nos cambia y nos prepara para servir a Dios y a los demás. Cada día, al caminar en fe, Dios nos forma más a su imagen, enseñándonos a vivir con humildad, amor y compasión. No importa cuán pequeñas o grandes sean nuestras acciones, cuando son hechas en fe, tienen un impacto eterno. La fe, además de ser una fuerza transformadora en nuestra vida personal, tiene un impacto profundo en nuestra perspectiva sobre el futuro. Cuando caminamos por fe, dejamos de ver las circunstancias inmediatas como la única realidad y empezamos a mirar hacia el futuro con esperanza y confianza.
En lugar de estar atrapados en la ansiedad o el temor por lo que podría suceder, la fe nos permite descansar en la promesa de que Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Aunque no siempre sabemos lo que depara el mañana, podemos confiar en que el Dios que nos ha guiado hasta aquí seguirá siendo fiel. El apóstol Pablo nos recuerda en Romanos 8:18 que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que se ha de revelar en nosotros. Este versículo nos invita a ver más allá de las dificultades actuales y a enfocarnos en la promesa eterna que tenemos en Cristo. La fe nos permite vivir con la certeza de que lo que estamos viviendo ahora es solo una parte de la historia y que lo mejor aún está por venir. A medida que caminamos por fe, nuestra perspectiva sobre las pruebas también cambia. Las dificultades que antes parecían abrumadoras y sin sentido, ahora las vemos como oportunidades de crecimiento. En lugar de verlas como obstáculos, las vemos como herramientas que Dios utiliza para fortalecernos y prepararnos para lo que viene. La fe nos ayuda a comprender que las pruebas no son el fin de la historia, sino que son parte del proceso de formación que Dios está llevando a cabo en nuestra vida. La fe nos capacita para ser resistentes, para mantenernos firmes y confiar en que, incluso cuando las circunstancias son difíciles, Dios está trabajando en nuestro beneficio. Las pruebas no siempre se resuelven de inmediato, pero con la fe, aprendemos a perseverar, a mantenernos firmes y a seguir adelante, sabiendo que el propósito de Dios se cumplirá a su debido tiempo. En el libro de Santiago, se nos exhorta a tener por sumo gozo cuando caigáis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1, 2-3. Este versículo nos recuerda que la fe no solo nos da fuerza para enfrentar las dificultades, sino que también nos enseña a tener una actitud positiva en medio de ellas. En lugar de lamentarnos por las pruebas, podemos verlas como una oportunidad para madurar, para desarrollar paciencia y para confiar más profundamente en el plan de Dios. La fe, cuando se vive de manera auténtica, también nos impulsa a actuar. No es suficiente con solo creer, sino que debemos poner esa creencia en acción. La fe sin obras es muerta, como nos enseña Santiago 2:17. Esto significa que la verdadera fe no se limita solo a palabras o pensamientos, se traduce en acciones concretas que reflejan el amor y la obediencia a Dios. Cuando realmente confiamos en Él, nuestra vida refleja esa confianza a través de lo que hacemos, cómo tratamos a los demás y las decisiones que tomamos cada día. Poner nuestra fe en acción no significa que tengamos que hacer grandes gestos o cambiar el mundo de inmediato. Muchas veces, la fe se expresa en los pequeños actos diarios, en ser amables con un vecino, en ayudar a alguien que lo necesita, en ser honestos en nuestras interacciones, en perdonar a quienes nos han herido. Es en estos momentos cotidianos cuando realmente demostramos nuestra fe. La fe genuina se ve en las decisiones que tomamos cuando nadie nos observa, en la forma en que respondemos a las pruebas y en cómo tratamos a los demás. Además, cuando vivimos por fe, nos damos cuenta de que todo lo que hacemos tiene un propósito. Ya sea en nuestro trabajo, en nuestra familia o en nuestra comunidad, la fe nos da una perspectiva más grande. Sabemos que no estamos haciendo las cosas por mera obligación o por ganar algo a cambio, sino que todo lo que hacemos lo hacemos como si fuera para Dios. Esto cambia nuestra forma de vivir, porque sabemos que nuestras acciones, grandes o pequeñas, tienen valor eterno cuando se hacen en fe. Tomemos como ejemplo a la mujer que dio todo lo que tenía, 2 pequeñas monedas, en el templo. Aunque parecía un acto insignificante, Jesús señaló que había dado más que todos los ricos, porque ella dio con todo su corazón, con fe y sin reservas. La fe no se mide por lo que damos, sino por la actitud con la que damos. La verdadera fe implica confiar plenamente en Dios, incluso cuando no entendemos todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Cuando vivimos con esta perspectiva, nuestras vidas cobran un propósito más profundo. Ya no vivimos solo para nosotros mismos o para acumular cosas temporales, sino para cumplir con el llamado eterno de Dios. Cada acto de bondad, cada palabra de aliento, cada paso hacia la obediencia, se convierte en un testimonio de nuestra fe y de nuestro deseo de reflejar el carácter de Cristo. La fe también es un acto de esperanza. Nos ayuda a ver más allá de las circunstancias actuales y a esperar lo mejor, incluso cuando todo parece sombrío. En Hebreos 11:1 se nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
La fe nos permite ver más allá de lo visible y nos anima a confiar en lo que aún no ha llegado, pero que sabemos que está prometido por Dios. Esta esperanza no es una esperanza vacía o superficial, sino una esperanza fundamentada en las promesas de Dios. Es la seguridad de que, aunque no podamos ver todo el panorama, Dios está trabajando en todo momento para nuestro bien. A través de la fe, podemos esperar en Él, confiando en que su plan es mejor que el nuestro. A menudo, nuestra esperanza se ve puesta a prueba en medio de las dificultades. Cuando enfrentamos obstáculos, cuando las oraciones parecen no ser respondidas o cuando las promesas parecen lejanas, nuestra esperanza se tambalea. Pero es precisamente en esos momentos cuando la fe se convierte en un ancla que nos sostiene. Nos da la fuerza para seguir esperando, para mantenernos firmes en la confianza de que Dios tiene el control, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece estar fuera de control. La fe nos anima a esperar lo mejor, no porque todo vaya a salir como queremos, sino porque sabemos que, al final, Dios tiene un propósito más grande para nosotros. Y este propósito es siempre para nuestro bien y para su gloria. La fe nos enseña que la esperanza no es solo un sentimiento de deseo, sino una firme confianza en que Dios cumplirá lo que ha prometido. Este tipo de esperanza también nos impulsa a ser perseverantes. Al confiar en las promesas de Dios, nos mantenemos firmes, incluso cuando las circunstancias nos dicen lo contrario. La fe nos da la capacidad de resistir las pruebas, sabiendo que, al final, veremos la fidelidad de Dios en nuestras vidas. La perseverancia es una de las manifestaciones más claras de una fe activa. A medida que seguimos caminando en fe, aprendemos a confiar cada vez más en Dios, sabiendo que nuestra esperanza no está en lo que podemos ver, sino en lo que Dios está haciendo en el ámbito espiritual y eterno. La fe también nos lleva a un lugar de gratitud. Al caminar por fe, nos damos cuenta de que todo lo que tenemos es un regalo de Dios. La fe nos enseña a reconocer la bondad de Dios en todas las circunstancias, incluso en medio de las pruebas. A menudo, es fácil quejarnos o centrarnos solo en lo que nos falta, pero la fe nos invita a dar gracias, sabiendo que, aunque las circunstancias no siempre sean ideales, Dios siempre está presente, obrando en nosotros y a través de nosotros. En 1 Tesalonicenses 5:18, se nos exhorta a dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La fe nos enseña a ver más allá de las dificultades inmediatas y a reconocer las bendiciones que Dios nos da cada día. Nos ayuda a entender que, incluso cuando enfrentamos pruebas, podemos estar agradecidos por su presencia, por su fidelidad y por las muchas cosas que damos por sentadas. La gratitud que proviene de la fe es poderosa. No solo cambia nuestra perspectiva, sino que también abre las puertas a la paz y al gozo. Cuando nos enfocamos en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en lugar de en lo que nos falta, nuestra actitud cambia. La gratitud fortalece nuestra fe, porque nos recuerda las muchas maneras en que Dios ha sido fiel en el pasado y nos da la confianza de que Él continuará siendo fiel en el futuro. Además, la gratitud nos lleva a vivir con generosidad. Cuando somos conscientes de lo que Dios ha hecho por nosotros, nos sentimos impulsados a compartir lo que tenemos con los demás. La fe nos lleva a vivir de manera altruista, sabiendo que todo lo que tenemos pertenece a Dios y que estamos llamados a ser buenos administradores de esas bendiciones. La gratitud por lo que Dios ha hecho por nosotros nos motiva a servir a los demás y a extender el amor de Cristo en nuestras comunidades. La fe también nos enseña que debemos vivir con una actitud de agradecimiento no solo por lo que hemos recibido, sino por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, incluso cuando no entendemos todo. Sabemos que su propósito es más grande que nuestras dificultades, y por eso, podemos dar gracias incluso en medio de la prueba. La fe también nos lleva a un profundo entendimiento de lo que significa el sacrificio. A medida que caminamos por fe, nos damos cuenta de que seguir a Cristo no es solo recibir bendiciones y promesas, sino también estar dispuestos a sacrificarnos por Él. Jesús mismo dijo en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La fe nos llama a poner a Dios y a los demás por encima de nosotros mismos, a vivir no solo para nuestro propio bienestar, sino para el bien del reino de Dios. El sacrificio que la fe nos exige no siempre es fácil. A menudo, se trata de dejar atrás nuestras propias preferencias, deseos y planes para seguir el camino que Dios ha trazado para nosotros.
Sin embargo, este sacrificio es una respuesta al amor incondicional de Dios, que se sacrificó por nosotros en la cruz. La fe nos recuerda que lo que damos por Él nunca es en vano. Cada acto de sacrificio, cada decisión de seguirle, tiene un propósito eterno. En Mateo 16:25, Jesús nos enseña que el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. La fe nos llama a morir a nosotros mismos, a nuestras ambiciones egoístas y a vivir para el propósito de Dios. Esto no significa que debamos vivir de manera ascética o rechazar todo lo que es bueno en la vida, sino que debemos poner a Dios en primer lugar y confiar en que Él proveerá lo que necesitamos. El sacrificio en la vida cristiana es, en última instancia, una forma de reflejar el sacrificio de Cristo, quien dio su vida por nosotros. El sacrificio que la fe nos llama a hacer también incluye el servir a los demás. A menudo, la fe nos lleva a salir de nuestra zona de confort para ayudar a los necesitados, para compartir el amor de Dios con aquellos que están en dolor y desesperación. Jesús nos mostró que el amor verdadero se expresa en el servicio y la fe nos impulsa a seguir su ejemplo. Cuando vivimos con una fe activa, estamos dispuestos a dar, no solo nuestras posesiones, sino también nuestro tiempo, energía y amor a aquellos que nos rodean. La fe nos lleva también a vivir con una esperanza activa, no una esperanza pasiva. Esto significa que, aunque sabemos que las promesas de Dios se cumplirán, no nos quedamos de brazos cruzados esperando que todo suceda por sí mismo. La fe activa nos impulsa a participar en el plan de Dios, a poner manos a la obra y a caminar en obediencia a su llamado. Nos motiva a trabajar con diligencia, a no rendirnos y a seguir avanzando incluso cuando el camino parece incierto. En Santiago 2:26 se nos dice que como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Este versículo nos recuerda que la fe no es solo una cuestión de pensamientos o sentimientos, sino una fuerza dinámica que debe manifestarse en nuestras acciones. La verdadera fe siempre se refleja en la vida que vivimos. Es una fe que no solo espera la respuesta de Dios, sino que también actúa conforme a su voluntad, confiando en que Él nos guiará y fortalecerá mientras avanzamos. El caminar por fe requiere coraje. No siempre sabremos cómo resultarán las cosas, ni cómo Dios nos llevará a través de nuestras pruebas, pero la fe nos da el valor de seguir adelante sin ver todos los detalles. Al igual que Abraham, que salió de su tierra sin saber a dónde iba, la fe nos lleva a dar pasos hacia lo desconocido, confiando plenamente en que Dios tiene un plan perfecto para nosotros. La fe también nos enseña a vivir en el presente con una visión de futuro. Si bien es importante confiar en que Dios tiene el control de nuestro destino eterno, también es fundamental vivir de manera responsable en el presente. Dios no solo nos llama a esperar en Él, sino también a ser buenos administradores de las bendiciones y responsabilidades que nos ha dado aquí y ahora. Cada día es una oportunidad para vivir con propósito y para invertir en el reino de Dios, sabiendo que cada acción, por pequeña que sea, tiene un impacto eterno. La fe no solo nos cambia a nosotros, sino que también cambia nuestra perspectiva sobre el mundo. Al vivir por fe, comenzamos a ver las personas y las situaciones de manera diferente. Nos volvemos más conscientes de las necesidades de los demás, de las oportunidades de servir y de la importancia de reflejar el amor de Cristo en cada acción que tomamos. La fe nos permite ver a las personas como Dios las ve y nos impulsa a ser instrumentos de su amor y su paz en un mundo necesitado. La fe también tiene el poder de liberarnos de la ansiedad y la preocupación. Vivimos en un mundo que constantemente nos empuja a preocuparnos por el futuro, por las decisiones que debemos tomar y por las circunstancias que no podemos controlar. Sin embargo, cuando vivimos por fe, aprendemos a soltar nuestras preocupaciones y confiar plenamente en que Dios tiene el control. La fe nos enseña a descansar en Él, sabiendo que no estamos solos en nuestras luchas. Jesús nos dio una clara enseñanza sobre cómo la fe disipa la ansiedad en Mateo 6:34, cuando nos dice, no se angustien por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia angustia. Cada día tiene ya sus problemas. Esta exhortación nos recuerda que el preocuparnos por el futuro no cambia nada y que en lugar de ello debemos confiar en el Señor, que cuida de nosotros cada día. La fe nos permite vivir en el presente con paz, sin ser arrastrados por los miedos o las incertidumbres del futuro. Cuando nos enfrentamos a desafíos y ansiedades,
la fe nos recuerda que nuestro valor y seguridad no dependen de nuestras circunstancias, sino de la fidelidad de Dios. La fe nos libera del peso de la preocupación, ya que sabemos que Él tiene un plan para nosotros y que, sin importar lo que venga, Él estará a nuestro lado. En 1 Pedro 5:7 se nos exhorta a echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Esta promesa es una invitación a soltar el control y a descansar en la paz que solo Dios puede dar. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo la fe ha transformado vidas al liberar a las personas de la ansiedad. En el caso de los discípulos, cuando estaban en medio de una tormenta y temían por sus vidas, Jesús les mostró que podían descansar en Él, quien tiene el poder de calmar las aguas. De manera similar, nuestra fe en Cristo nos da la tranquilidad de que, aunque las tormentas de la vida sean fuertes, Él tiene el control y no nos dejará caer. La fe también nos enseña a confiar en los tiempos de Dios. No siempre obtenemos respuestas inmediatas a nuestras oraciones y a veces las respuestas no son las que esperamos. Sin embargo, la fe nos da la capacidad de confiar en que Dios tiene un plan perfecto para cada momento de nuestra vida. Cuando confiamos en Él, aprendemos a esperar con paciencia, sabiendo que su tiempo es mejor que el nuestro. La fe también nos llama a vivir con una identidad fundada en Cristo. Vivir por fe no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también nuestra relación con nosotros mismos. Cuando creemos en lo que Dios ha dicho acerca de nosotros, comenzamos a vivir de acuerdo con esa verdad. La fe nos enseña que no somos lo que el mundo dice que somos, ni lo que nuestras circunstancias o errores del pasado podrían sugerir. Somos hijos e hijas del Dios Altísimo, creados a su imagen, y nuestra identidad está anclada en Él. En 2 Corintios 5:17, se nos dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esta verdad nos libera de las etiquetas que la vida, las personas o incluso nosotros mismos hemos puesto sobre nosotros. Vivir por fe significa que ya no vivimos bajo la condena del pecado ni bajo las limitaciones del pasado. Ahora, vivimos bajo la gracia de Dios, como nuevas criaturas, libres para caminar en la luz y el propósito que Él tiene para nosotros. Cuando nuestra identidad está firmemente anclada en Cristo, no dependemos de la aprobación de los demás ni de los logros terrenales para definir quiénes somos. Esto nos da una gran paz y libertad. La fe nos recuerda que nuestra valía no depende de lo que hacemos, sino de lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Jesús. Y cuando entendemos esta verdad, comenzamos a vivir con una confianza profunda que no se ve afectada por las opiniones externas ni por los altibajos de la vida. La fe también nos llama a vivir con propósito. Al caminar en fe, nos damos cuenta de que no estamos aquí solo para pasar el tiempo, sino para cumplir con un propósito eterno que Dios ha planeado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Efesios 2:10 nos recuerda que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La fe nos lleva a vivir con la certeza de que cada día, cada acción y cada decisión tienen un propósito divino. No estamos aquí por casualidad, Dios nos ha llamado a vivir para Él y para su gloria. Este propósito se refleja en la manera en que tratamos a los demás, en cómo respondemos a las dificultades y en la forma en que avanzamos en nuestras vidas. Vivir con fe es vivir con la plena convicción de que cada parte de nuestra vida tiene un impacto eterno. Cuando entendemos que nuestro propósito está en Cristo, comenzamos a vivir de manera más intencional, buscando reflejar su amor, su verdad y su gracia en todo lo que hacemos. La fe también nos desafía a vivir en comunidad. En la vida cristiana, la fe no es solo un viaje personal, sino que somos llamados a caminar juntos, apoyándonos los unos a los otros. Dios ha diseñado a su iglesia como una familia en la que nos animamos, nos exhortamos y nos fortalecemos mutuamente. La fe nos enseña que no estamos solos en nuestro caminar, sino que somos parte de un cuerpo, cada uno con un papel único, pero todos trabajando juntos para la gloria de Dios. En Hebreos 10, 24-25 se nos exhorta, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Esta exhortación es clara, no debemos vivir nuestra fe de manera aislada, sino en comunidad, porque es allí donde experimentamos el apoyo,
el aliento y la corrección que necesitamos para seguir creciendo. La iglesia no es solo un lugar al que vamos, sino una familia en la que vivimos y compartimos nuestras vidas. La fe en comunidad también nos desafía a servir a los demás con humildad y amor. Cuando somos parte de la familia de Dios, no solo recibimos, sino que también damos. Servir a los demás es una de las formas más profundas de vivir nuestra fe. Jesús mismo nos dio el ejemplo perfecto de servicio cuando lavó los pies de sus discípulos, mostrándonos que el liderazgo en el reino de Dios se define por la humildad y el servicio a los demás. El apóstol Pablo nos enseña en 1 Corintios 12 que la iglesia es un cuerpo con muchos miembros, y cada uno tiene un propósito único dentro del cuerpo. Al vivir por fe, entendemos que nuestras habilidades, talentos y recursos no son para nuestro propio beneficio, sino para edificar a la iglesia y extender el amor de Cristo al mundo. Cada miembro del cuerpo de Cristo es valioso, y todos estamos llamados a contribuir al bienestar del cuerpo en su conjunto. Además, vivir la fe en comunidad nos permite llevar las cargas los unos de los otros. En Gálatas 6:12 nos dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Esto significa que cuando uno de nosotros pasa por una prueba, la comunidad de fe está allí para apoyar, orar y ayudar. La fe nos llama a ser vulnerables y transparentes, a compartir nuestras luchas y victorias, y a construir una red de apoyo que refleje el amor y la unidad que Cristo deseaba para su iglesia. La fe también nos impulsa a vivir con integridad, sabiendo que cada acción cuenta ante Dios. Vivir con integridad es una manifestación de nuestra fe porque refleja que confiamos en que Dios ve lo que hacemos en secreto y que nuestras decisiones están alineadas con su voluntad. La integridad no es solo una cuestión de hacer lo correcto cuando los demás nos observan, sino de hacer lo correcto incluso cuando nadie está mirando. Esto es lo que distingue a aquellos que viven por fe, su vida refleja un compromiso genuino con Dios, independientemente de las circunstancias o de las recompensas terrenales. En Proverbios 10:9 se nos enseña que el que anda en integridad anda seguro. La fe nos lleva a vivir con la certeza de que, aunque podamos enfrentar desafíos, la obediencia a Dios y la integridad nos dan una base firme sobre la cual construir nuestras vidas. No importa lo que el mundo valore, lo importante es que Dios vea nuestra obediencia y nuestra voluntad de vivir de acuerdo con su verdad. Vivir con integridad también implica tomar decisiones difíciles que, a veces, requieren sacrificios. Vivir por fe no significa elegir el camino fácil, sino seguir el camino que Dios ha trazado, aun cuando ese camino nos cueste. A veces, esto significa ir en contra de las expectativas del mundo, tomar decisiones que no nos beneficiarán inmediatamente, pero que son fieles a lo que Dios nos ha llamado a hacer. La integridad, cuando se vive en la fe, también nos da el poder de resistir la tentación. Sabemos que, aunque las ofertas del mundo puedan ser atractivas, la integridad nos llama a permanecer firmes en lo que es justo y bueno. La fe nos da el valor para decir no a lo que no honra a Dios, sabiendo que su plan para nuestra vida es mucho más grande que cualquier satisfacción temporal que el pecado pueda ofrecer. La integridad es una demostración de nuestra confianza en Dios, que Él recompensa la obediencia y la rectitud, aunque no siempre lo haga de inmediato. Cuando vivimos con integridad, no solo fortalecemos nuestra relación con Dios, sino que también somos un testimonio para el mundo. Vivir con fe e integridad es un reflejo de lo que significa ser discípulos de Cristo. Nos recuerda que nuestra vida debe ser un testimonio vivo de su amor, su justicia y su verdad, y que cada decisión, por pequeña que sea, tiene un impacto eterno. La fe también nos llama a ser personas de oración. La oración es un pilar fundamental en la vida cristiana, y la fe nos lleva a acercarnos a Dios con confianza, sabiendo que Él escucha nuestras peticiones y nos responde conforme a su voluntad. En Mateo 7:7, Jesús nos anima: pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá. La fe nos invita a acercarnos al trono de gracia con la certeza de que, aunque no entendamos todos los detalles de lo que estamos pidiendo, podemos confiar en que Dios tiene el control y que Él responderá en su tiempo perfecto. La oración es una conversación con Dios, donde no solo le presentamos nuestras necesidades, sino también nuestros agradecimientos, nuestras luchas y nuestras alegrías. A través de la oración, cultivamos una relación más profunda con Él, una relación que se basa en la confianza y la dependencia.
Vivir por fe significa que no enfrentamos las dificultades de la vida por nuestra cuenta, sino que constantemente acudimos a Dios en oración, confiando en que Él nos guiará, nos dará paz y nos dará la sabiduría que necesitamos. La fe también nos enseña a ser persistentes en la oración. Jesús nos dio la parábola de la viuda persistente en Lucas 18, 1-8, donde nos enseña que debemos orar siempre sin desmayar. La fe nos llama a perseverar en la oración, no porque Dios no quiera escucharnos, sino porque la persistencia fortalece nuestra relación con Él y nos ayuda a crecer en confianza. A veces, la respuesta a nuestras oraciones no llega de inmediato, pero la fe nos enseña a confiar en que Dios está trabajando detrás de las escenas, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Además, la oración nos permite experimentar la paz de Dios. En Filipenses 4, 6-7, se nos enseña a no estar ansiosos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. La oración, alimentada por la fe, nos ayuda a encontrar esa paz, incluso en medio de las tormentas de la vida. La oración también nos transforma. No solo cambia las circunstancias, sino que cambia nuestros corazones. A medida que oramos, Dios moldea nuestra voluntad, nos alinea más con su propósito y nos da la fortaleza para enfrentar lo que venga. Vivir por fe significa que, al enfrentar cualquier desafío, siempre recurrimos a la oración como nuestra primera respuesta, confiando en que Dios tiene el poder de cambiar las cosas y de cambiarnos a nosotros mismos. La fe, al final, es lo que nos sostiene en la carrera de la vida cristiana. Es lo que nos da la fuerza para seguir adelante cuando todo parece ir en nuestra contra. La fe nos recuerda que no estamos caminando solos, que Dios está con nosotros en cada paso. Nos da la esperanza de que, aunque enfrentemos dificultades, su plan para nosotros es bueno y perfecto, y nos llevará a la victoria eterna. En Hebreos 12, 1-2, se nos anima a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esta es una invitación a mantener nuestra mirada fija en Cristo, quien es la fuente de nuestra fe y quien nos da el poder para seguir adelante. Al centrarnos en Él, no solo superamos las pruebas, sino que también nos acercamos más a su propósito divino. La fe también es un testimonio para el mundo. Cuando vivimos por fe, reflejamos el amor, la gracia y la verdad de Dios en todo lo que hacemos. Nos convertimos en luces en medio de la oscuridad, mostrando a los demás el poder transformador del Evangelio. No es solo nuestra fe lo que habla, sino nuestras acciones, nuestras decisiones y nuestra actitud. Vivir por fe es vivir como Cristo vivió, con amor, compasión, humildad y obediencia al Padre. La fe nos da la capacidad de amar como Él amó, de perdonar como Él perdonó, y de vivir con un propósito eterno que va más allá de lo que podemos ver en el momento. Vivir por fe significa que cada día es una oportunidad para hacer una diferencia en el mundo, para reflejar el carácter de Cristo y para cumplir el propósito que Él tiene para nosotros. Finalmente, la fe nos lleva a la paz eterna. Sabemos que nuestra esperanza no está en las cosas temporales, sino en las promesas eternas de Dios. A medida que vivimos por fe, avanzamos con la certeza de que, al final de la carrera, estaremos con Él para siempre. La fe nos asegura que, aunque este mundo esté lleno de tribulaciones, la victoria final es nuestra, porque Cristo ya venció. La fe no es solo para este momento, sino para toda la eternidad. Al vivir por fe, comenzamos a experimentar el reino de Dios aquí y ahora, y nos preparamos para la gloria que nos espera en el futuro. Es un viaje que comienza en la tierra y culmina en la eternidad con Cristo, en la que nuestra fe será vista cara a cara, y viviremos en la plenitud de su amor y su paz. Por eso, si este mensaje ha tocado tu corazón, te invitamos a compartirlo con amigos y familiares. Al difundirlo, podemos tocar más vidas con la esperanza y la fortaleza que solo la fe en Cristo puede brindar. Compartir este mensaje puede ser la semilla de fe que alguien más necesita.